Vamos a la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, está el relato de la muerte de Lázaro, pero también podemos añadir la otra verdad que en el versículo allí 17 nos habla, es la resurrección. Lázaro murió, pero el poder de Dios se demostró frente a la muerte y Él resucitó, aleluya. Y de este suceso, de este relato, de este acontecimiento, sacamos una gran lección. Y yo quisiera que leyéramos capítulo 11 de San Juan, versículo 25. San Juan 11, 25. Dice así la palabra del Señor. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y ahora nos preguntamos los unos a los otros, ¿crees esto? Y aquí hay dos temáticas muy interesantes de Cristo. Primeramente, hermanos, Cristo, aquí nos está explicando ya la parte que se iba a cumplir en su muerte. Con su muerte y resurrección, Él venció a la muerte. Y venció a la muerte no es que solamente vamos a tener vida eterna. La muerte no tiene autoridad sobre nosotros, en ningún aspecto. Ni nos puede atemorizar, ni nos puede amedrentar, ni nos puede, opacar la fe. Nosotros, por encima de la muerte, creemos en el maravilloso poder de Jesucristo. Así como Dios levantó de los muertos a Cristo Jesús, así levantará a todos los que murieron en el Señor o a todos los que le estamos esperando. El poder de Cristo sobre la muerte. Y aquí cuando habla del poder de Cristo sobre la muerte, es la promesa de la vida eterna. Y no solamente voy a ir al cielo, voy a vivir para siempre, voy a estar contento. No. Voy a tener la vida eterna. Todo lo que en la tierra hice por amor al Señor, en el cielo va a ser recompensado. No estamos hablando de la salvación, porque la salvación es por pura gracia. Gracias a Dios que vamos a tener cuerpos resucitados y glorificados. Porque cuando lleguemos al cielo y veamos a algunos que son salvos, tal vez usted se va a preguntar, ¿y este está en el cielo? Y sí, ¿sabes por qué? Porque la salvación es por gracia. Y en el cielo vamos a estar nosotros también porque somos salvos por gracia. Entonces, hermanos, la salvación es una obra de gracia. Pero la segunda verdad de la muerte es que la recompensa en el cielo es por todo lo que hicimos en su nombre. Ahora, en esa recompensa, la vida eterna quiere decir es para siempre. Para siempre vamos a estar con el Señor. Y en este culto, en esta mañana, nosotros también podemos decir que el poder de Cristo sobre la muerte no es sobre el acto físico que perdemos la vida o que dejamos de vivir y pasamos a la eternidad, sino, hermanos, sobre toda obra de muerte, sobre toda obra destructora, sobre toda obra dañina, sobre todo lo que te puede perjudicar o nos puede perjudicar a nosotros como personas y a nosotros como iglesia. Toda esa obra de muerte es vencida cuando nosotros invocamos la obra redentora de Cristo en el Calvario. Ahora, vean bien que para poder entender esto es la primera verdad. Cristo es la resurrección y la vida. Y en nuestro léxico esto ya está tan usado, tan repetido, resurrección, nos vamos a levantar de la tumba, el cuerpo hecho polvo se va a juntar con el alma y van a vivir para siempre. Sí, todo eso bárbaro. Pero hermanos, no solamente es que va a acontecer esto, sino que la vida de Cristo está en nosotros, permanece en nosotros y la vamos a disfrutar plenamente en la eternidad. Entonces, en esta mañana quiero recalcarte esta verdad. Resurrección y la vida.
esto es Cristo. Es mi Salvador, es mi Señor, es mi compañero, es mi amigo, es mi consejero. Pero no te olvides, Cristo es la resurrección y la vida. Ahora, ¿a qué nos lleva Cristo para explicarnos esto? A la segunda verdad. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y sabes que esto es un acto de fe, no es algo que tenés que razonar. Porque hoy día no he presenciado ningún acto de un muerto que se levante. Pero hay relatos, hay historias, sucesos de personas con ministerio que han sido levantados de la muerte. Pero el asunto no es ver, el asunto no es ser testigo, el asunto es creer. Y es más solamente que la muerte física, es muertos en delitos y pecados. Situaciones en las cuales no hay ninguna esperanza, ninguna transformación, ninguna posibilidad de cambio. En estos días ustedes habrán visto todo esto que tiene que ver con la delincuencia, los presos con alto nivel de peligro, de riesgo, ¿verdad? Por las acciones que han cometido. ¿Qué van a hacer? Van a ser cárcel de mayores seguridad, porque las comunes no lo pueden contener. Hay mucha revolución dentro de ellos. Ahora, ese tipo de persona está sentenciada, no hay posibilidad de cambio. Con relación a los diagnósticos, ¿cuántas veces un diagnóstico clínico a la persona dice, bueno, esto no tiene posibilidad? Pero ahí con mucha humildad y sencillez en la Escritura, la última palabra la tiene nuestro Dios. El Dios del cielo, el Dios a quien estamos adorando, es el que da vida aunque esté muerto. Ahora, personas que no pueden aspirar a nada porque ya todo lo tienen destruido, derrumbado. ¿Cuál es el mensaje de esperanza? Qué lindo que el Señor perdona y comienza de cero. Y a esa persona podemos decirle, Cristo es la vida. Entonces nuestro agradecimiento es, gracias Señor porque tú eres la resurrección. Gracias porque tú eres la vida. Gracias porque alguien puede estar en una situación límite, extrema, imposible de cambio, pero tú puedes obrar. Ahora, la segunda parte, el 26. Vean bien que nos incluya a todos nosotros. Todo aquel que vive, y en este momento estamos todos vivitos y coleando, ¿no? Estamos vivos, conscientes. Quiere decir, bueno, todo aquello que estamos conscientes, que tenemos nuestra claridad de concepto de vivencia de vida. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Aquí va la promesa para nosotros. En esta mañana estamos aquí en la iglesia, sentados, repitiendo la palabra. Nosotros somos conscientes, asumimos que tenemos una necesidad de Dios. Bueno, si creemos en Él, la promesa es, el que cree en mí no morirá eternamente. Hermano, no es que vamos a quedar por la eternidad aquí, no. Nosotros sabemos que la muerte va a ser el último enemigo y de ahí entramos a la vida eterna. Pero vean bien que con relación a la resurrección, a la vida, a la situación que puede estar indefinida y que no puede ser cambiada, todo eso Dios puede intervenir, pero en esta parte yo tengo que creerlo. Yo tengo que creer que Cristo vive y que no voy a morir eternamente, porque el creer me da la seguridad de la vida eterna. Yo quisiera pensar en un personaje bíblico, hermanos, que es Abraham. La fe en Abraham es distinta a la fe del Nuevo Testamento en el sentido de que no tiene tantas explicaciones, tantos argumentos, tanta ilustración. En el Antiguo Testamento vos creía o no creía, era bien claro. Ahora, Abraham, siendo idólatra y viviendo en Babilonia,
y que sus antepasados hacían objetos idolátricos, en medio de la idolatría vivió, él en su corazón buscaba a Dios. Y hay una frase que en esta mañana en el nombre de Jesús quiero recalcarla como palabra de Dios. Y Abraham le creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios. Ahora, cuando Abraham le creyó a Dios, Dios le dio una promesa y le dijo que saliera a su tierra, a la tierra que yo te mostraré, y de él iba a ser una nación grande que es Israel. Hasta hoy la promesa de Abraham, con nuestros ojos, con nuestros oídos, escuchamos, vemos lo que está aconteciendo con Israel, la promesa dada a Abraham. Ahora, Abraham pasó por una cantidad de dificultades y también metió una cantidad de veces dificultades de él. Él se enfrentó a ciertos problemas que no supo manejarlo. Uno de los problemas que tal vez parece tan sencillo, sabe que Sara era muy linda y el viejo Abraham era loco y feo. Y cuando llega a Egipto, Abraham con su baja autoestima dice, si yo entro a la tierra de Egipto con esta mujer tan linda y Faraón la codicia, ¿qué hago? Entonces inventó, vean bien qué simple, y a veces en las cosas simples donde nos equivocamos tan feo. Voy a decir que es mi hermana. Ahora, el asunto es, qué tremendo que el temor de Jehová era más fuerte sobre un impío que sobre Abraham. Porque nosotros hablamos todo lo positivo de Abraham, pero Abraham también, Dios trató con él en sus debilidades, en sus errores, en sus equivocaciones. Y sabe que cuando Faraón quiso allegarse a Sara, el Espíritu de Dios le trajo una convicción, dijo, ¿por qué y el Faraón sale y le dice a Abraham, ¿por qué me ha mentido si es tu esposa? Me iba a llevar a pecar contra Jehová. Ahora, ¿por qué te cito esto? Porque es tan simple, parece una historia tan infantil. Hermanos, no precisamos tener esa fe perfecta, esa fe que se sobrepone a todo, esa fe inquebrantable, esa fe. Un día la vamos a tener, pero en este camino vamos fomentándola, vamos creciendo en fe. Pero ¿cuál es la convicción más excelente de la fe? No es que las cosas te vayan bien, no es que las cosas nos salgan bien a nosotros, sino es el apoyarnos siempre en las promesas de Dios. Y no tenemos que estar siempre de acuerdo con las promesas de Dios. Señor, esta promesa me cuesta, pero tú eres fiel. Creo que ya estamos, espero, intentando salir de la pandemia. Pero en esta mañana, cuando estamos todos reunidos, ¿no podemos declarar que Dios ha sido fiel durante todo este tiempo? ¿No ha podido decir que Dios ha sido fiel? Hermanos, no sé, creo que nunca se dio tanto comestible y ayuda como este tiempo. Y no solo dimos entre nosotros, sino a cantidad de familias de pastores. ¿Quién proveyó todo esto? ¿Quién permitió? La fidelidad de Dios. Y en esta mañana podemos rendirle culto, no solamente que Él es la resurrección y la vida, sino que Él es fiel, que Él es grande con cada uno de nosotros. Ahora, todo esto le ayuda a Abraham a que va creciendo en la fe. Y en los momentos más difíciles, ¿verdad? Porque también era un hombre limitado. Nosotros señalamos este incidente tan simple. Hubo momentos más adversos en que Moisés no sabía dónde iba a ir. En que Abraham, no sabía dónde iba a ir. Por ejemplo, cuando le da la promesa del hijo, era un hombre viejo, era una mujer vieja. Y siempre señalamos, y creo que todos conocen este relato. Pero ¿cuál es la frase que subraya así en este relato? Abraham le creyó a Dios. Y en estos momentos que no quiero señalarles una cantidad, hermanos, hay como una secuencia de unos 60 instancias en que Abraham se siente medio mal y confundido. Hay una frase que yo quisiera bendecirte en esta mañana.
en los momentos de mayor decaimiento, en los momentos de mayor abatimiento, en los momentos cuando estaba confundido, en los momentos que no podía ni siquiera imaginar la promesa de Dios, la frase bíblica es: Abraham se sostuvo como viendo al invisible. Y en esta mañana, hermano, no es que las cosas se nos armonicen, porque a veces nos volvemos tan simplistas. En mi casa está todo lindo, tengo todo para ser feliz, estoy contento. Sí, gracias a Dios. Pero y cuando no tuviéramos eso, ¿podéis seguir creciendo en Dios? ¿Podéis seguir sosteniendo que Dios te da? Hoy encuentro, hermanos, que en nuestro camino como cristianos hay gente que se desanima mucho, a veces por malentendido, por mala interpretación en la convivencia, pero por cosas que no suceden. Y la gente te pregunta: ¿y por qué me pasó esto a mí? Yo no sé por qué te pasó, pero sí por la palabra y por una convicción en lo más profundo del corazón, te quiero decir que Dios es fiel. Y que lo único que nos puede sostener no es que alguien te llame, no es alguien que te vaya a ver, no es alguien que te da palabra de ánimo. Porque nosotros estamos demandando mucho palabra de ánimo, palabra de aliento, sí, bárbaro. Todo eso es un ministerio de la iglesia. Pero si faltara la palabra de ánimo, si faltara la palabra de aliento, ¿podés ver al invisible? ¿Podés ver que está contigo? Ahora, conectando con la de Abraham, yo quisiera pensar en otra ilustración para volver a la verdad que es la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, es en David. David se sentía mal. Había degollado los profetas de Baal. Había caído fuego del cielo. Había consumido todo el holocausto y el agua que había mojado los sacrificios. Y una perversa, la mujer del rey, lo persigue. No sé de dónde le vino ese desánimo, esa depresión. Se mete en una cueva y dentro de la cueva nunca había ido a un culto en la iglesia de San Martín, por eso le pasó eso, ¿verdad? Se metió en la cueva, se cruzó de brazo y ¿qué dijo? Quiero morirme. Quiero morirme. ¿Saben que el otro día colaboramos con alguien que tenía una necesidad bastante adversa, ¿verdad? Y entonces llego y golpeé, porque hay una distancia entre el portón y la casa, golpeé y sale. Y dice: ¿qué anda haciendo usted? Digo: mire, vino a traer unos alimentos y una ropa. Y un señor, 60 y pico de años tiene, se puso a llorar. Digo: ¿qué le pasa? Dice: ¿sabe que cerré la puerta con llave? Me encerré con mi perro y le dije: perro, tiene un nombre el perro, ¿no? Perro, vamos a esperar la muerte aquí porque no tenemos nada. Se nos acabó todito. Y se puso a llorar el hombre. Y yo digo: no llore, es de la iglesia, esto es para ayudarle, que hay que hacer. No, dice, pero mire, la verdad que yo dije: ¿quién se va a acordar de mí? ¿Quién va a pensar en mí? Ahora, eso es la mente humana, ¿viste? Y nosotros todo lo sujetamos a la mente humana. Pero ¿sabes que hay alguien sobre tu mente y sobre mi mente que piensa continuamente en nosotros? De tal manera piensa que sabe que anoche en la almohada dejaste como 10 pelos. Y hoy hay un ángel borrando 10 pelos menos en tu cabeza, ¿verdad? Toma cuenta de todas las cosas. Y aunque lo decimos así graciosamente, pero la fidelidad de Dios nos alcanza. Y no es solamente para este caso extremo de esta persona que no tiene recursos o no tiene necesidad. En cada uno de nosotros, aún teniendo abundancia, llegando a alguna situación que no puedes manejar, Dios piensa en ti. Ahora, David estaba allí desanimado. Se cruza además. ¿Sabe lo que dice? Quiero morirme. Quiero morirme. No quiero seguir viviendo más. Y se ve que tenía un carácter medio variable. Y estaba tan desanimado que no quería vivir y estaba como enojado.
Y cuando él comienza a pensar y que necesita la presencia de Dios, sale al borde de la cueva, mira y le sorprende un viento que parte las peñas, que arranca los árboles, que pasa con ímpetu. Pero hay una frase, ¿se acuerdan cuando él vio el viento? ¿Qué dijo Angélica? Ahora, ¿no es espectacular que pasa un viento que arranca todo? Hay la presencia de Dios. Hay la manifestación sobrenatural. ¿Pero qué dijo Angélica? Dios no estaba en el viento. Ahora, Dios no estaba en la manifestación personal, porque el que provoca el viento está Dios, claro que sí. Pero Dios no estaba en la respuesta a David. Ahora se queda allí vacilante y lo único, vean bien, que no es lo que piensa, es lo que siente en el corazón. Y esto es muy importante, hermanos. Cuando tenemos comunión con Dios y lo que sentís en el corazón. No es lo que sentís porque está desesperado, no es lo que sentís porque lo que Dios te coloca en el corazón. Se queda en la puerta de la peña, de la cueva allí, y hay un gran terremoto. No sé si alguien vivió la experiencia de un terremoto, pero debe ser trágico, ¿no? Un gran terremoto que se sacudía la tierra, se partía la tierra, y David estaba allí parado, y nuevamente hay una respuesta del corazón. Dios no estaba en el terremoto. Ahora, ¿cuánto discernimiento? Porque cuántas cosas pueden suceder ante la necesidad nuestra. Pero aquí lo que necesitamos es tener sabiduría y discernimiento de Dios. Creo que nosotros por lo espectacular en el viento diríamos, ¡ay, qué maravilloso es Dios! Pero eso trajo convicción de parte de Dios al alma. ¡Qué maravilloso es Dios en el terremoto! ¿Eso te trajo convicción al alma? No. Y vean bien que en David, con el desánimo, con el decaimiento, con la depresión, con la angustia, con la perturbación, con la ocupación de sus pensamientos horas y horas, metido allí en la cueva, dice que queda y sucede algo contrario al viento y al terremoto. Viene un silbo apacible y delicado, una suave brisa, pero ¿cuál es la respuesta en el corazón de David? Y Dios estaba. Hermano, aquí es importante creer y conocer a Dios. Creer y conocer a Dios. Cuando nosotros volvemos al pasaje de Juan, es en esta mañana lo que tenemos que confesar es Cristo es la resurrección y la vida. Por más que sea trágica la situación, Él puede cambiarla. ¿Podés confesar? Porque el primer paso es confesar, no entender, no es razonar, no es aceptar. Yo confieso, yo declaro. Hasta ahí, bárbaro, confesamos. Pero la segunda parte, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Aquí no es solo confesarlo, aquí nosotros tenemos que creerlo y discernir. Algo que tenemos que recalcar en Abraham, Abraham usó un lenguaje de fe. Porque era un hombre mayor, Sara era una señora mayor, sus nombres no significaban nada. Y de repente, cuando Dios le da la promesa, le cambia el nombre. Y ahora él se va a llamar Padre de muchedumbre o de multitudes. Y si vos lo mirabas, Abraham no daba ni 10 pesos por él. Pero sobre su cabeza había una promesa, Padre de muchedumbre. Y Sara, bueno, era linda la promesa, pero iba acorde con su persona. Princesa. O sea, que iba a ser parte de un reino, del establecimiento de una nación. Ahora,
vean bien que los dos, desde el momento que le cambió el nombre, Dios a Abraham y a Sarai, nunca más se volvieron a llamar con sus nombres antiguos. Abraham, Sara, princesa. En la vida cristiana hay un lenguaje de fe, no de delirio, no de, no sé, de errores garrafales, porque hoy está muy de moda cambiar los nombres. En medio de un culto dice, desde hoy te llamarás Pedro. Desde hoy, y hay cantidad de nombres. No, mi nombre apostólico ahora no es más. Pero eso no está en acorde a la Biblia. Dios tuvo un trato con Abraham y con Sara especial para desarrollar su fe, usar un lenguaje de fe. Y la confesión es el primer paso, hermano, para desarrollar la fe. Ay, pero yo no entiendo, yo no puedo creer, a mí me cuesta. Claro que sí, que eso es normal, que no podés entender, que no podés creer. Pero sí lo que podemos hacer es confesar. Yo leo la palabra y aquí dice, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Declara eso. Y el Espíritu de Dios en un mundo espiritual obra en tu alma y obra en nuestros pensamientos y obra en nuestras vidas. Repitamos, confesemos, declaremos, anunciemos la palabra. Porque es la palabra lo que nos va a restaurar. Ay, yo no siento. Ay, ahora estoy mejor. Vine al culto y me siento un poquito mejor. Bueno, ya me voy más contento. Bárbaro, todo eso, gracias. Pero eso no es fe. Eso es la parte emotiva tuya. ¿Cuál es la fe? La confesión. Y cuando tenemos que confesarnos, tenemos que hacer un alto, detenernos un momento y pensar. No solamente yo lo repito, porque no es una frase mágica. Es una convicción del alma, de lo más profundo. El que cree en mí no morirá eternamente. La confesión. Pero en David, habrá no solo la confesión, en David hubo algo, discernimiento para saber cuando Dios estaba presente. Ahora, ¿qué atractivo tiene el silbo? Una brisa suave, apacible. Yo no sé por qué me lo imagino a que hasta algún olor agradable habría en esa brisa, ¿no? Pero es mi mente que va. Pero algo con total quietud, con total suavidad, con total calma. Y te repito la expresión de David. Y Dios estaba en el silbo apacible y delicado. Y es esto lo que tiene que hoy fortalecer nuestra vida. Al creer, aunque esté muerto, vivirá. Es linda la expresión. Es emocionante, es convincente, aunque esté muerto vivirá. Y de repente le damos hasta ímpetu a esa declaración. Bárbaro todo eso. Pero sabés que hay dos cosas. Después de esa convicción, usé un lenguaje de fe. Para vos, no andes diciendo a todo el mundo. Estoy usando un lenguaje de fe. Como aquel loco que le pedía, Señor, quiero una avioneta para ir a predicar el Evangelio. Y tenía una casa con chapa de zinc. ¿Dónde iba a estacionar la avioneta? Entonces, viste, quiero la avioneta para ir a predicar por todo el mundo el Evangelio. Y Dios le diría del cielo, loco, ponele una planchada y una pista de aterrizaje. Porque Dios te va a dar conforme a lo que podamos manejar. Dios tiene abundantes riquezas. Pero si no empezamos por el principio, usamos un lenguaje de fe. Tengamos discernimiento. ¿Cuándo es la manifestación de Dios? Aunque le parezca mentira, hermanos, hay tanta similitud a veces entre un milagro sobrenatural y una salida de sugestión. Que hay situaciones físicas que es por sugestión, por miedo, no sé, por una situación que ha afectado mucho a la persona, que queda hasta imposibilitada. Y alguien que sabe manejar estas técnicas, sabe que eso no es milagroso, que es sugestión. El ambiente, lo anímico cambia mucho. Pero hermano, el Dios del cielo no es un Dios de sugestión. El Dios del cielo obra en forma sobrenatural. Y te termino diciendo, para poder creer, aquí hay una palabra del apóstol. Él llama las cosas que no son como si fuesen.
y sujeto esta palabra al Espíritu de Dios en tu mente y en mi mente. Llama las cosas que no son como si fuesen. Es el Dios de lo sobrenatural. No todo es sobrenatural. Hay una cantidad de cosas que en lo natural tenemos que hacerlo. Vos no esperes que venga un ángel y te diga, tenés que bañarte en la mañana, tenés que cepillarte los dientes. Es una responsabilidad nuestra. Y hay cosas que tenemos que manejar nosotros, pero siempre con el respaldo de Dios. Y cabe pensar, hasta aquí el Señor nos ha suplido para pagar el agua, ¿no? No gastes todo el calefón cuando te bañes, pero igual. Hay algunos que tienen esa manía, ¿no? Ahora, reconocemos que detrás está el Señor, pero nos enseña como mayordomo el orar. Yo no preciso que venga un ángel a que me diga que tengo que orar. Yo lo voy incorporando y como mayordomo, como administrador de mi vida, sé que esa vida de dependencia del Señor tiene que estar instalada en mí. En esta mañana yo te digo y te invito, como Abraham, a usar un lenguaje de fe de acuerdo a la palabra. Y como David, a discernir las manifestaciones sobrenaturales de Dios en todos nuestros días de vida. ¿Para qué? Para poder entender todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y nosotros podríamos decirle esta respuesta: creemos, Señor, en tus muchas misericordias.